Bueno, Josley Wismore, él es un hombre de la casa ya, un invitado nuestro de este tribunal de la tarde, psicólogo, y con él vamos a tratar el tema. Los niños no son el problema. ¿Sabe, Dianey, cuáles son el problema? Los Son los padres padres que deben visitar que al necesitan psicólogo, ayuda ¿verdad? Son los psicológica. padres. Josley, bienvenido. Gracias, gracias. Como siempre, muy agradecido de poder visitarles y estar con ustedes compartiendo en este espacio, ya como dicen ustedes, que es parte de mi cotidianidad. Vamos a, vamos a conversar, pero con un cafecito Santo Domingo. Por favor. Sí, porque ese cafecito aquí siempre lo Domingo, esperamos. Sí, un cafecito de las manos de Marlin. Sí, el sabor cafecito. que Acabadito de empieza colar. el Gracias, aroma. gracias, Marlin, por este Muy cafecito. agradable. Gracias. Sabor El que mejor empieza- café del mundo, compadre. que empieza en el aroma. Sí, Sí, excelente. señor, sí, ya. Yo creo que esta es como ya mi tercera o cuarta taza del día. Yo Muchas gracias. me enfermo con mi café todo el tiempo. Nuestro Salud. querido amigo Josley Wilmore, siempre con un tema interesante. ¿Cómo el psicólogo advierte que el problema no lo tiene el niño, sino que ya hay un problema más allá, que es de los padres, de ambos o de uno de los padres? ¿En qué momento ustedes pueden advertir esta situación? Yo sé que con el tema que hemos traído esta tarde podemos cruzar una línea que no es muy, ¿verdad? No es de mucho agrado Sí. para muchos padres que en este momento nos sintonizan. Y esto es sencillo, Vianney. Realmente cuando nosotros trabajamos con los niños en el consultorio, que llega el niño con esta marca o este trauma o esta situación que el padre identifica o que muchas veces identifican en el colegio, resulta que al trabajar los niños nos damos cuenta que es un problema más allá que lo que los padres pueden ver o pueden percibir. Es como dicen en psicología, el síntoma no es el síntoma. O sea, tienen el niño, lo identifican como el chivo expiatorio, es la persona que tal vez genera o causa el problema, más sin embargo no es la razón principal por lo que está ocurriendo la situación en el hogar, ya sea, bueno, decimos en el hogar cuando son dentro de los parámetros familiares, pero también en el colegio y hasta en la misma sociedad. Descubierto el problema, Josley, para el ser humano a veces es complicado reconocer que ha fallado, que tiene algún tipo de problemas. Esto incluso está con estos inconvenientes aquí de las elecciones, nadie fue, todo el mundo es inocente. Entonces, como en este caso un padre es capaz de reconocer que el problema es él. Julio, esta es una de las partes más difíciles. El poder nosotros motivar al padre a dar el paso de poder reconocer que es la persona que ha causado este mal en medio de su sistema familiar, es el paso más difícil. Porque como bien dices, no sé si es por un asunto de cultura, es muy raro que una persona pueda decir o reconocer, fallé, sí, mira, debo cambiar esto o tal cosa. Pero una vez identificamos el problema, una vez podemos ya tener más canalizada la situación y abordamos los padres, de cierto modo ellos ceden ante las peticiones que le hacemos porque ya quedan expuestos frente a la situación que ya hemos más o menos descubierto. Entonces, es bien claro entender que si reconoces el problema ya tenemos un paso más adelante. Es simplemente trabajar esa problemática directamente para poder avanzar y ver un cambio. Yo quisiera ponerte el ejemplo, Josley. En el caso de que la madre lleva al niño, usted se da cuenta, como profesional de la conducta, que el problema no es el niño, ni la madre, que es el padre. Y el padre entonces no quiere ir a la consulta. El padre dice, yo estoy bien, yo no voy para allá. ¿Se puede trabajar con el niño y con la madre a sabiendas de que el problema pudiera radicarse en el padre? Claro que sí, porque una vez cambia uno, el sistema automáticamente cambia. Independientemente de que la persona que desata o detona la situación no quiera participar de la dinámica o no quiera acudir a la terapia, trabajamos con las personas que sí están interesadas, como en este caso tú mencionas, que es la madre y el niño que se ve afectado directamente, y con ellos podemos provocar un cambio en ese sistema. Porque el padre, cuando vea el cambio, que ya él provoca una situación y su hijo y su esposa no reaccionan ante eso que él provoca, ya eso le va a causar a él cierta curiosidad. Y en algún momento va a querer acudir a ese lugar donde se está provocando ese cambio. Aquellos padres que en estos momentos
nos siguen y estén pensando, ese muchacho mío ha sido malcriado, no lo aguanta nadie, no sé qué hacer, yo no era así. Todas esas cosas que en estos momentos a veces dicen los padres de sus hijos en un momento de malestar, según lo que planteas, probablemente todo eso sea producto del mismo padre, sí, que sea el padre y no el hijo. O sea, que es como buscando En un una 100%, excusa. en un 100% es así. Recuerden que los niños aprenden por modelado, por modelamiento. O sea, los niños aprenden por lo que ven. Y muchas veces las cosas que más absorben es lo que ven dentro de su casa. O sea, recuerden que los niños ven a los padres como sus superhéroes. Lo que papá hace, lo que mamá hace, eso es lo que yo acepto como bueno y Sí. válido, independientemente de que yo pueda percibir que está mal. Pero si mamá lo hace, bueno, pues aceptable. Entonces, muchas veces llamamos la atención a nuestros hijos de una manera agresiva, nos dirigimos a ellos de una manera que no es la adecuada y nuestros hijos van absorbiendo toda esta información. Cuando se ven en una situación difícil en la calle o en el colegio principalmente, que es donde más tiempo pasan, entonces reaccionan de la misma forma frente a sus compañeros y muchas veces frente a los adultos. O sea, no hay límites, Sí. no hay un respeto y es simplemente porque es lo que mamá y papá están modelando Sí. dentro de la casa. Por eso la importancia de nosotros promover la parentalidad positiva y la crianza saludable. De que nosotros como padres podamos estar conscientes de la importancia de poder bien criar a nuestros hijos de una manera que yo pueda privar lo que quiero hacer en el momento y si sé que voy a dañar a mi hijo y que le estoy dando una mal señal, bueno, entonces retener eso y poder entonces dirigirme a él de una manera más saludable. Asumiendo que el padre, bueno, ya está diagnosticado, ha reconocido, ¿verdad?, que él es el problema o parte del mismo. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Se hace de manera individual o hay sesiones incluso que hay que tratarlas en presencia del hijo? ¿Cómo se logra Claro, hay resultados? sesiones, empezamos con lo que es terapia familiar. Hacemos un abordaje sistémico de lo que es toda la familia. En su momento llegará la oportunidad de tener que trabajarlos por separados, porque muchas veces los niños no se abren de manera completa por la presencia de los padres, por algún temor. Muchas veces cuando los niños sí llegan a expresar su pensar o cómo se sienten también presionados porque papá y mamá empiezan a mirarlos. Entonces, para no provocar una situación peor, lo que hacemos es creamos esa dinámica de verlos juntos, pero también por separado. O sea, es una combinación de terapia familiar y también de terapia individual. Sí, ¿hay alguna diferencia entre la madre y el padre, tomando en cuenta de que la mayoría, ¿verdad?, de las familias acá son monoparentales, es decir, el hijo no necesariamente vive con su padre y su madre, sino más bien con su madre? Sí. En este caso, por ejemplo, ante este tipo de diagnóstico, con la madre es más fácil de tratarlo, no hay ninguna diferencia entre el padre y la madre. Tú sabes que eso es relativo, Julio, porque muchas veces, aunque el niño viva con la madre, muchas veces tiene más acercamiento con el padre. Tal vez por tener la necesidad de tener a su padre cerca, se crea este vínculo, esta lealtad invisible. Entonces, es algo relativo, pero muchas veces sí se da la situación de que el niño siente más cercanía con uno de los dos y muchas veces con ninguno de los dos. Muchas veces es mejor trabajarlo solo para poder nosotros lograr algo en él, pero todo eso uno se va dando cuenta en medio del proceso, en medio de la marcha. Y en ese mismo orden, para pasar con Vianey, ¿verdad?, tenemos, ya es un tema hasta cultural en un hogar, en donde el padre suele tener como más autoridad sobre el hijo a la hora de ordenarlo a algo, el tema de sometimiento de cualquier tipo de obediencia. Ante esta situación, es decir, es más fácil trabajarlo de padre a hijo que de madre a hijo, ¿o no? Muchas veces orientamos a los padres a que puedan mantener una comunicación activa entre ellos. Porque no es tanto quién es que tiene más autoridad, si mamá o papá. Es un asunto de que el niño vea que hay una sincronización con lo que mamá y papá requieren. Que no es un asunto de que papá pidió algo y entonces mamá revoca eso. No, las cosas no son así. Si el niño puede identificar que hay esa unión entre mamá y papá a nivel comunicativo para darle un mandato al niño, créanme que en el niño vamos a ver resultados efectivos. Entonces es un asunto primero de lograr esa comunicación entre los padres para luego poder nosotros lograr en el niño esa respuesta adecuada y positiva. José, cuando vemos este tipo de casos, lo vemos mucho. El muchachito está medio malcriado, el niño o la niña. Y yo quiero que usted me defina
este tipo de conducta. Y la madre con tan solo llamar al padre y ponérselo por teléfono, Sí. se arregla la cosa. Mire, Yo voy a llamar a tu papá ahora voy a mismo, no te llamar a tu preocupes. papá, sí. Y cuando el papá le habla, el niño o la niña está tranquilo. ¿Qué es esto? Temor, respeto. Es un tema siempre discutido, que si realmente el miedo se puede identificar como algo positivo frente a lo que tiene que ver con el niño y sus padres. Muchas veces lo catalogamos como abuso infantil por el hecho del temor que se provoca en el niño en situaciones como estas. Y orientamos a los padres, principalmente a la madre, que es la que siempre dice, voy a llamar a tu papá, a no hacer este tipo de acción, sino que el niño puede entender que ella también tiene la autoridad de poder corregirlo y poder ponerlo en disciplina. O sea, yo no tengo que esperar si pasó un episodio a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, yo espero que tu papá llegue 5 o 6 de la tarde para que pueda corregirte, para que pueda tomar una decisión con relación a lo que tú hiciste. Entonces es un asunto de que la madre también pueda empoderarse de esa parte y que no tenga que llegar tampoco al abuso psicológico, tú sabes, o emocional, de que el niño tenga que sentir esa presión emocional, tú sabes, ese temor de que prepárate cuando venga papá. Que cuando papá venga, tú sabes que muchas veces papá no habla, papá se chancletea o se quita el cinturón. Entonces no es saludable llevar al niño hasta ese extremo, porque provocamos al niño a también entrar a una agresividad que luego la va a manifestar y es cuando nos preguntamos, ¿dónde mi hijo aprendió eso? Sí. Entonces, por eso es que siempre, o no siempre, por eso esta tarde estamos compartiendo con ustedes el tema de que realmente no son los niños los que deben ir al psicólogo, sino más bien sus padres. Y tomando en cuenta el entorno, o sea, a pesar de que el niño, ¿verdad?, vive, tiene sus padres bajo su tutela, pasan un buen tiempo en la escuela, tienen influencia de los niños de la escuela, también cuando ven muñequitos, cuando ven la internet, es decir, son entes influenciadores y muchas veces el niño hace lo que hace el amiguito. Ante esa situación, o sea, manejar eso tomando en cuenta esas circunstancias, es decir, el ambiente, el entorno no puede influir sobre el padre, es decir, por encima del padre. Sí, claro que sí. Incluso muchas veces son más influenciados por su entorno que por el mismo modelado que puedan tener en la casa. Y es que muchas veces pasan más tiempo en ese ambiente que con los padres. Ustedes saben que ahora mismo se da en la sociedad el tema de que ambos padres trabajan y nuestros niños pasan todo el día en la calle, parte en la escuela y la otra parte la pasan haciendo otras actividades. Y hay un porcentaje muy alto de que el niño realmente sea influenciado por un amiguito, por un vecino, por el entorno social. Incluso en esta semana se estuvo hablando, se estuvo discutiendo en algunas redes sociales sobre el tema de que si en la música, esa parte social influye en lo que tiene que ver con el sexo y el consumo de drogas en los menores. Y claro que sí, porque esa música al consumirla, nos adueñamos de ella. Entonces muchas veces cuando nuestros hijos no están cimentados en una crianza saludable, sí pueden dejarse arrastrar por ese tipo de mensajes. De hecho, estuve leyendo un momento algo que publicó un periódico español sobre una encuesta que se hace anualmente a escuelas de niños, de colegios públicos y privados sobre su aspiracional, es decir, a qué ellos aspiran cuando sean mayores. Y la sorpresa de los resultados de la investigación, que tiene ya varios años, es que ya los hijos no quieren ser ingenieros como su padre, no quieren ser agricultores, etcétera, periodistas, sino que quieren ser Cristiano Ronaldo. Y en España quieren ser futbolistas, quieren ser las muchachas como Shakira, las niñas. Es decir, al parecer hay algo que está influenciando mucho más allá a los niños en cuanto a aspiraciones que sus propios padres. Y es una lástima, porque imagínense que hagamos esa misma encuesta en nuestro país. Sí. Los niños ahora lo que quieren es ser cantantes, ser peloteros, obtener una firma que lo pueda catapultar de la pobreza a esta vida de lujos. Entonces, es muy lamentable que mi hijo se críe a mi lado y yo no pueda ser motivación para él por lo menos querer hacer lo que papá en cierto momento hace. El hecho de salir a trabajar en un colegio, jugar baloncesto, o sea, es un asunto de que vivo con papá, pero es como una persona totalmente ajena, no sé ni siquiera lo que papá hace. Finalmente, por mi parte, Josly, ese proceso ya diagnosticado, papá, el problema eres tú estás culpando al hijo de esta situación, ¿qué tiempo conlleva, se toma
poder trabajarlo y que las cosas vuelvan a su normalidad? Muchas veces es un tema de interés de los padres. Si los que intervienen en medio del proceso tienen la voluntad de que las cosas cambien, realmente eso se puede lograr en poco tiempo. Entonces es un asunto de poderse dejar guiar, dejarse orientar, seguir todas las instrucciones que el psicólogo y el especialista le van dando y en poco tiempo podemos obtener resultados. En el caso del niño que le gusta pelear en la escuela o en el colegio, ¿ustedes pudieran advertir una conducta agresiva por parte de los padres o de uno de ellos? Claro que sí, porque cuando vemos a un niño responder de manera agresiva en el colegio ante una situación que se le presente, que muchas veces no hay necesidad de llegar a la agresión, siempre podemos ver como una de las posibles causas hay abuso físico en la casa, ya sea hacia el niño o entre la pareja. Que es lo que comentábamos al principio. Cuando el niño ve este tipo de acción, lo ve como bueno y válido, porque si mamá y papá se tratan así, bueno, en el colegio yo a una amiguita la puedo golpear, y cuando tú preguntas y te sientas con el niño te das cuenta es que el niño ha estado presente en estos episodios dentro de la casa. No, asumimos, y bueno, tú nos darás el diagnóstico, la respuesta correcta, como ahora hay muchas niñas pariendo niños, en este caso es más frecuente ver con padres jóvenes que todavía no se han desarrollado este tipo de casos. ¿Es más frecuente o no importa la edad? No, realmente no hay un rango de edad. Okay. No hay un rango de edad porque todo depende de la problemática en sí que tenga la familia. Y muchas veces cuando tratamos de casi encasillar un problema en un sector en específico se nos hace muy difícil porque es muy diverso el asunto. Es un asunto de salud mental que lamentablemente está invadiendo a todos los hogares y es un tema de que nosotros debemos, como bien tú mencionabas, lograr que el padre y la madre puedan tener la decisión y la valentía de decir: yo soy el del problema, yo necesito buscar la ayuda, pensando principalmente en esos niños que estamos criando, que son los que vamos a dejar más adelante en medio de nuestra sociedad. Holly, según su experiencia, estas terapias familiares que involucran a niños y padres, regularmente los padres abandonan estas terapias o culminan de manera exitosa junto al profesional de la conducta. Mira, me atrevo a decir que en muy poco porcentaje los padres abandonan la terapia. Una vez inician y se dan cuenta de los cambios que van logrando y de cómo su familia va creciendo de manera positiva, muestran más interés realmente que muchas veces hasta que la misma mujer de seguir yendo a sus terapias. Sí. Porque cuando nosotros como hombres y también las mujeres, cuando vemos que las cosas están funcionando, sentimos como cierta tranquilidad. Y es lo que muchas veces como seres humanos buscamos. Tan pronto conectamos con eso que está lastimando mi relación familiar, mi sistema familiar, me voy por esa misma vía y créeme que muestran más interés. Cuando es en un hogar compuesto por 3, 4 niños y resulta que solo uno de ellos es el que está presentando el problema, imagino que para el padre es como difícil reconocer que la situación o el problema está en él, porque él va a decir: pero yo tengo 3 niños que va muy bien y no hay problema, pero sin embargo hay uno que es la oveja negra que me está dando el tormento. Sí, pero muchas veces en ese caso, muchas veces en estos casos, tú sabes que hay un niño que en cierto sentido se siente como un poco fuera de lo que es esa relación entre mis hermanos y papá. Entonces, en una ocasión recuerdo que yo me refería a que a veces no, que no existe el tema de que hay padres que quieren más un hijo que otro, sino que hay niños o hay hijos que necesitan más de la asistencia de papá y mamá que otros. Hay niños que tienen como más valentía, tienen más personalidad, y tú dices: no, yo a Juancito lo puedo dejar tranquilo, ese muchacho yo lo suelto y no hay problema. Pero con Carlos tengo cierta preocupación, porque lo siento como todavía muy tranquilo, tengo que darle un seguimiento. Entonces, cuando los hijos ven que papá está más inclinado hacia Carlos que a Juancito, entonces ahí empieza Carlos a hacer cosas para llamar la atención. Y por eso entendemos que el padre es que debe identificar eso para saber cómo manejar su sistema. Josly, como siempre, gracias por estar con nosotros. Siempre para servirles. Darnos tus conocimientos. Nosotros seguimos el curso, el contenido de este espacio, el Tribunal de la Tarde. Ahora nos vamos con Cristian Rojas, otro que se suma a las críticas hacia el equipo de los Astros de Houston por el robo de señas. Es nada más y nada menos que LeBron James. Los detalles a continuación.